Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juani. ¿Qué pasa? ¿Me escuchas bien? Sí, ¿no? Se escucha todo más o menos bien, entiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo va la programación? ¿Cómo la llevas? ¿Mal? ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Estás atascado en algo? ¿No tienes tiempo? ¿Qué ocurre? Cuéntame. Tienes el micro silenciado, Juani. Lo tienes quitado, lo tienes quitado. Ahora, Ahora sí. que no tengo mucho tiempo, porque aparte trabajo y tal, pero que tengo muchas cosas ya hechas de otros años. Es ponerme y muchas cosas me van a valer. ¿Cuántas Vale. clases quedan? Pues terminamos el 26 de febrero. Ah, todavía me queda. Todavía, todavía Bueno, tienes pues tiempo. es ponerme. Pero si en esa fecha no he terminado, tú luego corriges, ¿no? ¿Dijiste o no? Sí, podemos luego ¿O no? seguir, sí, podemos seguir luego trabajando, sí, claro. No, pero que tengo que hacerlo antes de esa fecha. Todavía no ha salido nada, ¿no? Todavía no ha salido nada. He escuchado ahí que en breve habría una reunión y demás, pero todavía no hay nada. Lo que Nada. se ha aumentado a 100 plazas francés, que yo me alegro. Sí. ¿O no? No sé, no he visto el último, no sé si ha salido un nuevo Sí, el desglose. último borrador francés 100 plazas, pero a ver, para Andalucía eso no es nada, pero bueno. Bueno, tampoco hay tanta gente de francés, no te creas, ¿eh? Pero Andalucía es muy grande. Sí, pero de francés no hay tanta gente. No Bueno. hay tanto. Bueno, pues mientras entra el resto, no sé hoy cuánta ¿Estás tú gente y lo yo verá en sola? diferido. Ahora mismo sí, ahora mismo sí. Ahora entrará el resto, los demás me han ido escribiendo que lo ven en diferido, pero ahora Vale. mismo estamos en clases particulares, Juani. Ah, vale, 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 muy bien. Así Pues que nada, nada, tú me vamos. dijiste que eras de Córdoba. ¿De dónde me dijiste que eras? Yo soy de Córdoba, soy de Córdoba. De Córdoba. Yo tengo un hijo que es futbolista Ujú. que está en San Fernando, Cádiz. Ah, bueno, un poquito lejos Y de yo, aquí. sí, pero bueno, yo voy a verlo. Ya he visto Cádiz, Jerez, Arcos de la Frontera y bueno, seguiré visitando. Y luego vive con otro compañero que también está en el San Fernando, Cádiz, que es de Córdoba. ¿Tú Ah, sabes mira, de alguien de Córdoba que esté en el San Fernando, Cádiz? ni Se idea. llama Qué va. Cristian, Cristian. ¿No te gusta el fútbol? Sí, sí me gusta el fútbol, pero tampoco es que yo sea ahí un forofo. No, me gusta, pero no es que lo siga en demasía. ¿Qué va? Así que nada. Pues De bueno, Córdoba no. vamos a continuar, ¿no? Ahora ya que ya está entrando Vale. los demás compañeros. Pilar, Vanessa, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Entiendo que sí. Y nada, el último día pues empezamos con la exposición de la programación, nos quedamos por el análisis del entorno, del contexto y del alumnado, ¿no? Que os dije pues, un poco de seguir esa línea para ir de lo más global a lo más concreto, ¿no? Y por qué era importante explicar al tribunal el conocer tanto el entorno como a nuestro alumnado. Y hay un punto que si, bueno, por extensión os da lugar y queréis meter, y hablo de la exploración inicial, dentro de la justificación, perfecto, no, perdón, dentro de la justificación, no, dentro de este análisis del contexto. ¿Que no os cabe? Bueno, yo sí que os aconsejo que hagáis una pequeña alusión al tribunal cuando la estéis defendiendo. ¿Por qué? Bueno, pues para mí es importante que expliquéis por qué hacéis esa exploración inicial, cuál es su finalidad, ¿no? De esta manera vais a ir viendo que todo el tribunal verá que todo lo tenéis bien atado, relacionado, que no ponéis cosas por rellenar espacio, aunque en algún momento sí que pongamos algo por rellenar el espacio, ¿no? Nosotros hemos hablado que esta exploración inicial pues, es interesante para saber cuál es nuestro punto de partida, dónde nos encontramos, con qué nos encontramos, que es importante conocer también ese punto de partida tanto de nuestro alumnado como de los recursos, porque si pretendemos programar, diseñar situaciones de aprendizaje para nuestro alumnado y que supongan un reto para ellos, que sean motivantes, pues tienen que ir acorde a su momento de desarrollo evolutivo. Entonces, ¿cómo lo pondría yo? Bueno, pues sería algo que le diría al tribunal que independientemente del tipo de programación que hagamos, es importante que sepamos cuál es nuestro punto de partida. Es decir,
dónde nos encontramos y con qué nos encontramos. Y que este va a ser un punto de partida esencial para construir un aprendizaje significativo. Por tanto, es importante que realicemos una exploración inicial tanto de los alumnos como de los recursos materiales y espaciales con los que contamos. Entonces, yo continúo explicándole al tribunal, le digo que tras la exploración inicial hemos detectado, bueno, que la mayoría sigue el ritmo habitual de clases, salvo tal y cual alumno que posee unas necesidades específicas de apoyo educativo, los digo, y le especifico y le comento que trataré, abordaré estos aspectos en el punto correspondiente a la atención a la diversidad. Igualmente, le continúo diciendo que tras una exploración de los recursos tanto espaciales como materiales, pues he detectado que el centro cuenta, pues en el caso de educación física, pues de un pabellón deportivo bien equipado, 2 pistas polideportivas con líneas marcadas para la práctica de los principales deportes, y unos materiales deportivos numerosos, ya que el año pasado se dotó una partida del presupuesto para renovar este material. Entonces ahí ya me estoy curando en salud, porque cuando yo explique mis situaciones de aprendizaje, pues voy a tener todo el material necesario. Esto sería, como os digo, para educación física. ¿Que queréis poner que el centro no tiene de nada? Pues que no tiene pabellón, que los materiales están fatal, también podéis hacerlo. Pero ya que nos dan la posibilidad de elegir, pues yo pondría un colegio en el que pues, las cosas funcionan medianamente bien, ¿no? Si no, cuando desarrolláis la situación de aprendizaje, la unidad didáctica, os decir, oye, ¿y cómo haces tal cosa o tal otra si no dispones ni de espacios ni de materiales suficientes, ¿no? Me estás contando que todo está fatal. Como digo, esto sería para educación física, para el resto de áreas, para primaria, lengua extranjera, pues igual, ¿no? Decimos que nuestra aula cuenta con todos los recursos audiovisuales necesarios para desarrollar nuestras clases, pizarra digital, internet que funciona de maravilla, un buen sonido, el salón de actos, el salón de usos múltiples también está bien adaptado. Si queréis matizar, ¿no? Concluyendo este punto, la importancia que tiene esta exploración inicial para programar actividades acorde a la realidad del centro, también tiene cabida. Esto ya, como os digo, siempre es a gusto del consumidor y le vais dando la forma que vosotras queráis. Es el momento ahora de decirle al tribunal, a continuación de este análisis contextual, cuáles son los objetivos que nosotros, pues a título personal, queremos conseguir con nuestro alumnado para ir escalando en esa jerarquización vertical de la que he hablado anteriormente, ¿vale? Esto en el caso de que llevéis unos objetivos didácticos, unos objetivos de vuestra programación, ¿no? Como os digo, son esos objetivos durante todo el curso escolar que pretendéis que vuestros alumnos alcancen una vez que acabe pues, ese año académico. Yo puedo introducir los objetivos de una forma parecida a esta, ¿no? Una vez que hemos concluido la justificación, se nos plantea una pregunta. ¿Por qué enseñar? Bien, pues enseñamos para alcanzar los objetivos propuestos. Entonces, mientras digo esto, voy escribiendo en la pizarra la palabra objetivo. De todos los objetivos propuestos en mi programación, a modo de ejemplo, citaré. Y ya digo, pues dos o tres ejemplos de estos objetivos, ¿no? Igual que hacía con los de etapas, si no queremos citarlos literalmente, pues explico brevemente de qué va cada uno de esos objetivos, ¿no? Para ir haciéndolo quizás más ameno y no tan monótono como decirlo de carrerilla. Entonces ya, pues le decía esos objetivos que habéis planteado para la programación didáctica y que a modo de ejemplo, pues citamos tal o cual. Bien, tras los objetivos llega el momento de hablar de las competencias, ¿de acuerdo? Podemos hablar de las competencias pues, que han cambiado de nomenclatura, que con la LOE se hablaba de competencias básicas, que ahora con los LOE, igual que ocurría con el 11, nos referimos a estas como claves, pero quizás esto quedaría mejor tras una entrada con alguna pregunta retórica. Yo podría decirle que la LOE, modificada por los LOE, introduce un nuevo concepto en el ámbito educativo, el de las competencias claves. ¿Y es mi programación o es nuestra programación competente? Veámoslo. Y mientras digo esto, pues voy escribiendo en la pizarra la palabra competencias clave, ¿vale? También sería apropiado definirlas. Entonces yo le puedo decir al tribunal que definimos las competencias claves como aquellas competencias que deben de alcanzar los alumnos, las alumnas, una vez que acaben la educación obligatoria y esto le permite incorporarse a la vida adulta, a la vida en sociedad, de una manera autónoma, de una manera satisfactoria. Bien, ya se la he definido al tribunal, le he dicho pues, esa definición, ¿no? Le he dicho cuáles son y cómo vamos a trabajarla desde nuestra área de francés, de inglés, de educación física, de conocimiento del medio, la que sea, ¿no? Entonces, mientras le digo
las competencias clave que son, pues puedo ir poniendo la inicial en la pizarra o simplemente el número de las competencias que hay, ¿vale? Ya un poco lo que vosotras prefiráis. Puedo decirle que a modo de ejemplo vamos a ver cómo se trabajan algunas de estas competencias clave desde el área, pues en el caso de lengua extranjera, ¿no? Inglés o francés. Bueno, pues vamos a trabajarla por ejemplo, la competencia lingüística, vamos a trabajarla a través de las 4 destrezas, ¿no? Leer, escuchar, hablar y escribir, o en educación física las trabajamos cuando damos una información verbal sobre las actividades a realizar, cuando buscamos información sobre algún aspecto concreto, cuando elaboramos un decálogo de normas. La competencia ciudadana, tanto en lengua extranjera como en lengua castellana, en conocimiento del medio, en educación física, lo mismo. La vamos a desarrollar mediante el trabajo cooperativo, el trabajo en grupos, colaborativos, mediante el respeto a las normas establecidas. La competencia personal, social, aprender a aprender, dando prioridad, dando importancia al alumno para que vaya construyendo su propio aprendizaje. Si queráis afinar un poquito más, podéis relacionarlo con alguna situación de aprendizaje, poner alguna actividad concreta en la que se trabaje cada una de esas competencias. Ya quedaría perfecto. Otro de los términos a los que tenemos que referirnos es el de los descriptores operativos. Entonces, yo le puedo explicar al tribunal que quizás con la ley anterior no quedaba muy claro qué es lo que un alumno debía de conseguir o debía de alcanzar para adquirir la competencia lingüística, STEM, digital, la que sea. Para ello se incorporan los descriptores operativos, ¿no? Para ayudarnos un poco a saber si un alumno alcanza o no esa competencia, ¿no? Estos descriptores nos indican el grado en el que los alumnos deben de ser capaces de conseguir alcanzar esa competencia a lo largo de toda la etapa de la educación primaria. Y le podéis poner un ejemplo. Podéis decir al tribunal que la adquisición de una determinada competencia no es algo puntual, ¿no? Que una vez que se alcanza permanece inalterable, no. Es un proceso gradual que se va consiguiendo poco a poco y que para llegar a esta adquisición competencial tenemos los descriptores operativos que nos indican qué aspectos deben de conseguir los alumnos al finalizar la etapa de educación primaria. Y para esto trabajaremos diferentes actividades, ejercicios, tareas a través de los saberes básicos que serán, pues, como veremos a continuación, evaluados mediante los criterios de evaluación. Por ejemplo, para que un alumno adquiera la competencia lingüística, pues al final de la etapa primaria debe de expresar hechos, conceptos, sentimientos de forma oral, escrita multimodal, de comprender o comprende, interpreta y valora textos orales, escritos sencillos de los ámbitos social, familiar y escolar, o que localiza, selecciona y contrasta información procedente de diferentes fuentes, o que lee obras de diversas índole adecuada a su proceso madurativo, ¿vale? Entonces, mientras voy explicando y poniendo los ejemplos de los descriptores, yo escribo en la pizarra las siglas, ¿vale? Yo he puesto el ejemplo pues en el caso este de lengua castellana y literatura, pero ya vosotros ponéis los descriptores operativos que queráis, por supuesto, acordes a vuestra área, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente punto de la exposición, vamos a explicarle al tribunal lo que es el perfil del área, ¿vale? Esto, como comentamos en las sesiones anteriores, podemos plantearlo de dos formas. Una, en la que ponemos cada apartado y diferenciamos competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos, como digo, por separado. Y la otra manera, que a mí personalmente es la que más me gusta, es con una página paisada en la que en un simple vistazo lo tenemos todo muy bien planteado. Entonces vamos a explicarle al tribunal lo que es el perfil de salida, las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes básicos. Yo le diría algo como que el perfil de salida identifica el nivel de desarrollo de cada competencia clave que el alumnado debe lograr al finalizar la enseñanza básica, concretando los principios, los fines del sistema educativo referidos a este periodo. Se trata del elemento, de esa piedra angular de todo el currículo sobre el que convergen los objetivos de la etapa de la educación primaria y además de ser el referente último de la evaluación de los aprendizajes del alumnado. Este perfil se identifica a partir de una serie de descriptores operativos, ¿no? Como hemos hablado anteriormente, que concretan, que contextualizan la adquisición de cada una de las competencias clave en el ámbito escolar y en el proceso de desarrollo personal, social, formativo del alumnado. ¿De acuerdo? Entonces, continúo diciéndole al tribunal que respecto a las competencias específicas, y ya aquí se las voy a definir, podemos entender las competencias específicas como un nivel más de concreción curricular, como esos objetivos de cada una de las diferentes áreas. Podríamos decir que son el punto de partida
a la hora de diseñar una situación de aprendizaje, ¿no? Nosotros hablábamos que comenzábamos eligiendo las competencias específicas, los criterios de evaluación, qué saberes básicos vamos a trabajar, ¿no? Y ya pues lo enlazábamos con las actividades, ejercicios y tareas. Seguimos explicándole al tribunal que, según la LOMLOE, los criterios de evaluación son esos referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o en las actividades en las que se refieren las competencias específicas de cada una de las diferentes áreas que componen el currículum. Bien, aunque tiene el mismo nombre que en la ley anterior, el concepto es un poco diferente. Anteriormente se asociaban estos criterios a los contenidos. Ahora con la LOMLOE nos permiten evaluar el desempeño de un alumno, por lo que se puede decir que son un nivel más de concreción de las competencias específicas y cómo se vinculan con las competencias claves. Antes de pasar a explicarle el perfil competencial del área, ese cuadro, como digo, apaisado que tenemos, pues vamos a situar también los saberes básicos. Yo le puedo explicar al tribunal que, por hacer una analogía, podría decir que los saberes básicos corresponden con los antiguos contenidos y es en referencia tanto a conceptos, a procedimientos y a actitudes. Se denominan saberes básicos porque, a diferencia de la ley anterior, se ha hecho una selección de aquellos saberes que son más importantes para ser competentes dentro del área para la cual yo programo. Por ejemplo, para el área de lengua, conocimiento del medio, lengua extranjera, educación física. Aquí tanto LOMLOE como Real Decreto 157 nos indican los siguientes bloques de saberes básicos. Y si queréis, pues citáis los diferentes bloques, ¿no? Pues, por ejemplo, conocimiento del medio, cultura científica, tecnología y digitalización, sociedad y territorio. Lengua extranjera, multiculturalidad, comunicación, plurilingüe, lengua castellana, comunicación, educación literaria y reflexión, ¿no? Educación física, pues ya vais citándolo. Ahora, una vez que le hemos puesto en precedente sobre estos nuevos elementos curriculares, le explico un poco cómo hemos estructurado el perfil del área. Recordad que vamos a jugar con la picaresca y vamos a hacerlo fácil. Lo primero, que para que ese perfil no nos ocupe un espacio excesivo, vamos a recortar las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes, dejando siempre que cobren sentido, por supuesto, pero de esta manera vamos a ganar espacio, ¿no? Lo he dicho ya en varias ocasiones, entonces tenemos que jugar con esa picaresca. Además, para no tener que estudiarnos pues, todos esos criterios, esas competencias específicas, todos los saberes básicos, sabérnoslos de memoria, lo que vamos a hacer es decirle al tribunal que de todas esas competencias específicas, criterios y saberes básicos, a modo de ejemplo, voy a citar tal o cual. Y ya le vais poniendo los ejemplos que más os gusten de esas competencias específicas, de esos criterios y de esos saberes. Según lo cuadráis en vuestro dibujo de la pizarra, pues podéis ir poniendo alguna palabra clave de la competencia, del criterio o del saber básico, ¿vale? Entonces, de esta manera va a ser mucho más fácil. Luego veremos también con las situaciones de aprendizaje cómo hacerlo para que también pues se quede de la manera más simple y nos sea mucho más sencillo el memorizar la exposición. Bien, pasaríamos ahora a hablar de, como veis aquí en la pizarra, de los elementos transversales, ¿no? Hemos hablado del perfil del área, perfil de salida, competencias específicas, criterios, saberes. Bien, educación en valores y elementos transversales, ¿de acuerdo? No sé si os ocurre alguna manera, alguna forma de introducir estos elementos transversales. Bien, a ver qué os parece esta que yo os voy a decir, ¿no? Yo lo hablaría que la sociedad actual se caracteriza por llevar un ritmo de vida frenético, donde prima la competitividad, y esto ha llevado a producir una crisis de valores. La escuela es un lugar porque el que pasamos todas las personas, y esto pues nos permite utilizarla para inculcar esos valores que han quedado a un lado. Entonces, mientras yo digo esto, voy escribiendo en la pizarra elementos transversales de educación en valores. Antes de definir los elementos transversales, yo le diría al tribunal que con la ley educativa actual los elementos transversales no aparecen citados en un artículo concreto, ¿no? Ya lo hemos visto también en clases. ¿Quiere decir esto que han desaparecido del currículum educativo? Continúo explicándole que no, que la respuesta es que no, sino que ahora aparecen integrados tanto en los principios pedagógicos, incluso pues, puedo decirle el artículo 6.5 del Real Decreto 157, si queréis también lo podéis escribir en la pizarra, y por otro lado, los saberes básicos,
Y a continuación, pues ya puedo definir lo que son los elementos transversales, ¿no? Voy a perder 20 segundos en decirle al tribunal que los elementos transversales son aquellos contenidos comunes a todas las áreas que lo que buscan es el desarrollo integral de la persona. Nosotros, desde nuestra área de educación física, de lengua extranjera, de conocimiento del medio, de lengua castellana, vamos a trabajar, por supuesto, todos estos temas transversales, esta educación en valores, y vamos también a buscar la relación con las competencias clave. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, igualdad efectiva entre hombres y mujeres, ¿no? Es muy socorrido porque se puede enlazar con muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, lo voy a trabajar mediante agrupamientos mixtos, trabajo cooperativo, y esto lo relaciono con el proyecto de igualdad, con el plan de igualdad, con la competencia social y ciudadana, con el objetivo de desarrollo sostenible número 5, la educación para la paz. La voy a trabajar, por supuesto, con la efeméride correspondiente, la típica ficha o la típica poesía o la típica figura de la paz. Pero también podemos salir de esos tópicos y crear, pues, por ejemplo, la figura de los mediadores de conflictos, ¿no? Esos alumnos que son encargados de intentar resolver los problemas que surgen en clase, en el patio de recreo, cuando se hacen esos intercambios de clase o cuando subimos, si soy de educación física, del pabellón a la clase o al contrario. Ellos van a actuar como un filtro, y si ya no se resolviese ese problema, entraría el maestro ya a poner remedio, ¿no? de oficio, de turno. Y esto lo relacionamos con el proyecto Escuela Espacio de Paz, con la competencia social y ciudadana, espíritu e iniciativa personal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, veis cómo trabajarlo y relacionarlo. Educación para el consumo, respeto al medio ambiente. Los que os presentáis en Andalucía, también tendríais que citar el artículo 39 de la LEA, ¿de acuerdo? Educación en valores. Y en vuestra situación de aprendizaje, también en la programación, lo citaría el artículo 40, que alude a la cultura andaluza, ¿vale? Sería importante que lo dejaseis registrado en la programación y que en alguna situación de aprendizaje también tocaseis la cultura andaluza. Vale. Una vez que hemos hablado de los elementos transversales, de esa educación en valores, pasaríamos a la atención a la diversidad, ¿vale? Podríamos hablar como entradilla de cómo ha cambiado el sistema educativo, ¿no? Que se ha pasado de un modelo cerrado a otro más flexible, a otro más abierto. Y yo le diría al tribunal que, con la pretensión de clarificar en aspectos legislativos las diferentes maneras de actuar ante la diversidad existente en mi centro educativo, pues le muestro una tabla variopinta, como pueden ver en mi documento, de la legislación que aborda a los alumnos con necesidades educativas especiales. Y aquí ya hablamos de la LOE modificada por los LOE y del Real Decreto 157/2022, que nos plantean los diferentes tipos de alumnos que podemos encontrar y que requieren de esas necesidades educativas especiales, ¿no? Pues yo hablo de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, los NEAE, retraso madurativo, problemas de desarrollo del lenguaje, alumnos de altas capacidades intelectuales, desconocimiento de la lengua, incorporación tardía, vulnerabilidad socioeducativa, problemas de aprendizaje o antecedentes familiares. Que no queréis decirlos todos, porque va a ser un poco ahí pillaros los dedos, ¿no? Como os decía en la clase anterior, de esas recomendaciones, el no decir literalmente, pues son 8, son 7 tipologías de alumnos con alguna necesidad educativa especial que puede aparecer según la legislación. Pues directamente podéis hablar de los que tenéis en vuestra programación. Eso sí, nunca pongáis nombres. Me he encontrado alguna programación que pone Mateo, pues tiene una hipoacusia leve, y María, pues un retraso madurativo. No pongáis nombres, sino pues hay un alumno que presenta tal y otro tal, ¿de acuerdo? Hay una cita muy buena de Hernández, que si os gusta podéis hacer referencia a ella en esa entradilla, ¿no? En este apartado de la atención a la diversidad, o incluso al finalizar el mismo, que dice que la educación no va encaminada a curar una deficiencia, sino a desarrollar al máximo el potencial del individuo. Incluso si queréis pues, ponerla en vuestra programación, el documento, pues también quedaría bien. Tras la exploración inicial, ¿no? Ya estoy relacionando con esa parte de la programación, si recuerdan, le continúo diciendo al tribunal, había detectado los siguientes alumnos en situaciones especiales. Y aquí ya le explico qué alumnos con necesidades educativas especiales voy a llevar. Le habláis de manera muy general, cuál es la discapacidad que poseen, cómo vamos a trabajar con ellos de manera general, ¿vale? Imagina, ¿no? Decía el ejemplo de un alumno o una alumna con hipoacusia leve.
Pues explico que lo voy a sentar cerca de mí, que nunca voy a hablar de espaldas a él o a ella, que me voy a cerciorar que comprenden las indicaciones de las actividades a realizar. Puedo explicar que un alumno será su alumno sombra, que se encarga de corroborar que ha entendido esas indicaciones, y ya en el desarrollo de la situación de aprendizaje de la unidad didáctica lo elaboro, lo explico de manera más específica, de forma más detallada, ¿no? Cómo voy a trabajar con estos alumnos en las sesiones, o cuáles son las adaptaciones que voy a llevar a cabo, que yo voy a hacer en las diferentes actividades, tareas, ejercicios, ¿no? Si tengo que hacer una modificación de los saberes básicos, explico en qué consiste esa modificación. Entonces yo seguiría explicando al tribunal que dentro del apartado de la atención a la diversidad me gustaría hablar de un punto al que el actual sistema educativo le otorga bastante importancia. No es otro que el diseño universal para el aprendizaje. ¿En qué consiste este modelo? Le puedo lanzar esa cuestión, ¿no? Pues el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, en adelante, es un modelo de enseñanza que tiene en cuenta la diversidad del alumnado y cuyo objetivo es lograr una inclusión efectiva, minimizando así las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que pudieran existir dentro de mi aula. De esta manera, se favorece la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, pero de él hablaré en más profundidad cuando exponga mi situación de aprendizaje, mi unidad didáctica, ¿vale? Si queréis también podéis explicarles los tres principios, citar los tres principios en los que se basa el diseño universal de aprendizaje, y ya quedaría este apartado mucho más completo. Bien, el siguiente punto que vamos a abordar es el de la metodología. Yo sigo en mi línea de no ir citando apartados que, vuelvo a repetiros, queda de una manera muy sosa, ¿no? En este caso lo empiezo con una cita que tengo en mi programación relacionada con la metodología. Entonces yo le diría al tribunal algo parecido a: ¿qué mejor manera de comenzar este apartado o este punto que con una frase o con una cita de Confucio, la cual reza: me lo dices y lo olvido, me lo enseñas y lo recuerdo, me dejas que lo haga y lo aprendo? Esta quizás ya está muy trillada, está muy vista, pero bueno, vosotras buscáis una más actualizada, una más llamativa, y también podéis ponerla. Que en lugar de querer comenzar con esta típica cita, queréis hacerlo con una parrafada relacionada con el sistema educativo. También podríais decir algo como que en el marco curricular del sistema educativo actual se pone el acento en que el aprendizaje no se produce por la suma, por la acumulación de nuevos conocimientos a los que ya posee una persona, sino que es el producto del establecimiento de múltiples conexiones, de diferentes relaciones entre lo nuevo y lo ya sabido, lo experimentado y lo vivido. Y entonces pues ponéis, mientras vais diciendo esto, vais escribiendo en la pizarra la palabra metodología. Y a continuación le defino lo que yo entiendo por metodología. Yo le explico al tribunal que la metodología constituye el conjunto de criterios, decisiones que organizan de manera global la acción didáctica en el aula. El papel que juegan los alumnos, el papel que tienen los docentes, los recursos que voy a emplear, los tipos de actividades que llevaré a cabo, cómo las voy a organizar tanto a nivel de espacio y de tiempo. En este apartado tiene cabida, si disponéis de tiempo, os paráis un poquito más, y si no, pues os paráis menos, pero sí que yo haría una breve referencia al tema de los agrupamientos, ¿vale? Del tiempo de empeño motor productivo, del rol que va a tener el maestro, el papel que van a jugar los alumnos, siempre para darle un poco de sentido y poner en práctica esta definición teórica que yo le acabo de lanzar al tribunal. Por ejemplo, al hablar de los agrupamientos, puedo explicarle en educación física, por ejemplo, cómo se van a ir sucediendo las diferentes progresiones en clase. Individual para el calentamiento, parejas, tríos para autoevaluación, gran grupo para la parte final de clase, la vuelta a la calma. Para el resto de especialidades de áreas que tienen por norma general el desarrollo de sesiones dentro del aula ordinaria, pues igual le explico que para momentos puntuales, como una prueba de evaluación, voy a utilizar el agrupamiento individual, pero que por norma general el trabajo se va a desarrollar en grupos de 4 alumnos, agrupamientos que van a ser mixtos, para trabajar esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y ahí una vez más ven que lo estoy relacionando con las competencias, objetivos de desarrollo sostenible, con los planes y proyectos. Si habláis del rol que vaya a tener como maestro, pues podéis decir que vaya a tener una posición externa o interna, si va a ser de evaluación, de supervisión activa o participativa,
la posición que ocupa el maestro es algo que la mayoría de compañeros, de opositores, pasa por alto. Yo creo que puede ser interesante que le expliquéis al tribunal que igual que vayas a usar una u otra metodología en función de lo que la sesión requiera, vaya a hacer alusión a la posición del maestro y que igualmente va a ir cambiando según vuestra necesidad dentro de la situación de aprendizaje. Una vez que le expliquemos esto al tribunal, le hablamos de los principios metodológicos y yo le diría al tribunal que a continuación ofreceremos los criterios metodológicos generales desarrollando aspectos más concretos en las diferentes situaciones de aprendizaje. Voy a hablar de los principios psicopedagógicos y didácticos que voy a tener en cuenta. Partir del nivel de desarrollo de los alumnos y de su conocimiento según Piaget, asegurarnos de la construcción de aprendizajes significativos, relacionando los conocimientos que ya han adquirido con los nuevos, como nos decía Ausubel, que el aprendizaje significativo lo realicen por ellos mismos y que nosotros los docentes vamos a ser motivadores, que vamos a proporcionar un conocimiento de resultados y un feedback constante, como os explicaré en el apartado de evaluación y en concreto de evaluación formativa, ¿no? Ya le estoy lanzando ahí una pincelada de lo que voy a tratar en la evaluación. Esto es algo prescindible y si veis que vais apuradas de tiempo, directamente lo obviáis, ¿no? Si pensáis que no es algo determinante y que, bueno, totalmente prescindible, ya os digo que lo quitáis. Continúo diciéndole al tribunal que trabajaré siguiendo un enfoque plurimetodológico, un enfoque activo y participativo, buscando en todo momento el desarrollo integral de mi alumnado y fomentando el aprendizaje significativo. No me voy a centrar solo en un estilo, en una metodología, sino que en función de las necesidades, de cómo se desarrollen mis sesiones, de los saberes básicos, de los contenidos que voy a trabajar, voy a emplear una metodología u otra. Tendrán cabida metodologías de corte más tradicional, combinadas con las nuevas metodologías emergentes, esas metodologías activas. Les ponéis que en tal momento voy a trabajar una gamificación a través de tal tipo de actividades, en tal otro momento voy a trabajar una actividad relacionada con un área determinada o que voy a hacer un proyecto de tal temática o que voy a tirar de otras metodologías más clásicas como la asignación de tareas o el descubrimiento guiado. Y si queréis, pues le vais poniendo algún ejemplito de en qué momento vais a emplear esa metodología. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora de dos apartados en los que, muchos opositores no caen en la cuenta a la hora de elaborar el documento o de defender la exposición o que lo hacen muy de pasada, que son la inter y la intradisciplinaridad, ¿vale? Yo creo que por lo menos la relación de unas áreas con otras sí o sí hay que meterlo porque ya nos lo dice la legislación, ¿no? Pues vamos a empezar en primer lugar con la interdisciplinaridad. Lo hemos hablado, como digo, muchas veces. A día de hoy raro es el colegio que no haga un proyecto en el que no se haga una situación de aprendizaje que enfoque, que englobe varias áreas y que bueno, el nuevo talante y el nuevo corte legislativo nos dice que tenemos que apostar por un enfoque globalizado, ¿no? En el que una y otra área se pongan de acuerdo para trabajar en puntos comunes. Por tanto, tiene mucho sentido que nosotros en la programación hagamos referencia a ello. Yo le puedo vender al tribunal que la interdisciplinaridad es cómo se van a relacionar las diferentes áreas curriculares, ¿no? De la misma forma, se debe de establecer una adecuada relación interdisciplinar con las diferentes áreas en este nivel y que se cuenta con la ayuda de otros docentes, con otros maestros, ¿no? Es un proceso, le podríamos decir, bilateral, ¿no? Estamos haciendo referencia a esa relación horizontal entre las programaciones de diferentes áreas. Y le ponemos un ejemplo, pues, no sé, en educación física, pues lo relaciono con ciencias sociales, con conocimiento del medio, una situación de aprendizaje de orientación, ¿no? Porque en conocimiento del medio, en ciencias sociales, perdón, se estudia el entorno urbano, la ciudad. En lengua extranjera, con conocimiento del medio, con la parte de ciencias naturales, cuando estudiamos la meteorología, los meses del año, las estaciones. Con un par de breves reseñas ya lo estamos justificando al tribunal. Esta relación que se establecen entre las diferentes áreas. Bien, si hablamos de interdisciplinaridad, ¿no? De esa relación entre áreas, también podría ser interesante hacer alusión a esa relación de unas situaciones de aprendizaje y otras. Yo le explico al tribunal qué es lo que entiendo por esa intradisciplinaridad, ¿no? Pues yo le digo que si ustedes se acuerdan, cuando
definíamos la programación al principio de la exposición, les decía que era ese conjunto de unidades didácticas, de situaciones de aprendizaje ordenadas, secuenciadas y que guardaban cierta relación entre ellas. De esta forma, le estamos justificando que tiene sentido esto que estoy exponiendo. Le continúo diciendo que la ubicación de las situaciones de aprendizaje, aunque en un primer momento parezca que están distribuidas de forma aleatoria, irregular, está totalmente justificado. Porque, vuelvo a reiterarlo, la principal intención es la de incidir en la educación integral de mi alumnado. Pero no solo hay una intradisciplinaridad entre situaciones de aprendizaje, sino también entre bloques de saberes básicos. Por ejemplo, y le pongo un ejemplo, pues en una de educación física de balonmano, pues estoy relacionando tal bloque de contenidos con tal otro, porque luego en una situación de aprendizaje se van a unar esos bloques de contenido, esos saberes básicos que estoy trabajando, ¿vale? Por tanto, la interdisciplinaridad es cómo nuestras situaciones de aprendizaje se van a relacionar unas con otras, y le pongo algún ejemplo. Pues en lengua extranjera, la situación de aprendizaje que trabaje mi clase, mi colegio, mi centro, la relaciono con una en la que trabaje pues la ciudad. Con educación física, una de juego y deporte alternativos, con una que lleve de baloncesto, ¿vale? O en conocimiento del medio, la que trabaje de los reinos de los animales, con otra que hable de los ecosistemas. ¿Bien? Ok. Bueno, si lleváis un proyecto paralelo, alguna innovación, podéis llevarlo en un punto o aparte, ¿no? Como este que yo tengo tras la inter y la intradisciplinaridad, o bien podéis ponerlo en el apartado de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Yo prefiero ponerlo en un apartado diferente para darle ese peso que le corresponde. Y esta innovación debería de ser uno de los puntos fuertes de la exposición, tanto de la programación, pero sobre todo de la situación de aprendizaje. Bien, antes de hablar de la innovación, que, bueno, no sé si habéis pensado algún proyecto, si tenéis ideas de cómo plantearlo, os quiero hablar, no sé si os suena, de la escuela expandida, ¿no? Que es algo que yo en el cole rural en el que estuve lo solía trabajar y daba muy buen resultado. No sé si os suena esto de la escuela expandida, os voy a explicar ahora qué es, pero podéis dedicar algunas sesiones esporádicas, una al mes, cada 4, 5, cada 6 sesiones, trabajar esto de la escuela expandida, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en que una serie de preguntas que le hacemos a los alumnos, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué te gustaría saber hacer y que nunca habéis encontrado o nunca has encontrado a nadie que te lo explique? ¿Cuántas cosas puedes enseñarle a tus compañeros que le puedan ayudar? Y si conoces a alguien que sabe hacer algo valioso, curioso o especial. Bien, pues el resultado son chicos y chicas muy entusiasmados por enseñarle a un profesor a limpiar el radiador de un quad, a cantar flamenco o a tocar la guitarra o crearse un perfil en alguna red social. Y os cuento esto como lo tenía yo enfocado. Por ejemplo, en este colegio rural en el que yo estaba, pues había un alumno, yo tenía la tutoría de tercer ciclo, quinto y sexto, ¿no? Y como os digo, pues había un alumno que no le iba muy bien el estudio, no le gustaba, él ya sabía que en cuanto pudiese se iba a salir de estudiar y que se iba a ir al campo, que se iba a ir a un taller o tal. Entonces, hablando de esto de la escuela expandida, él nos dijo que él sabía mucho de mecánica, yo hablo un niño de quinto, que sabía limpiar el filtro, que sabía limpiar el radiador de motos, de quad y tal. Entonces, su padre le llevó al colegio un radiador y él pues, nos enseñó a desmontarlo, a limpiarlo y tal. Otra chica de etnia gitana, que era excesivamente tímida, pues a raíz de la escuela expandida, ella nos enseñó los diferentes palos del flamenco, a tocar las palmas, a tocar el cajón, y entonces en ese momento ella se olvidó de la timidez, se sentía importante y también se ponen en el rol de maestro y ven pues, que es complejo el tener la atención de todos los alumnos y que no es tan fácil como parece. Bien, pues en el tema de la innovación ya son cosillas que se ocurran, que os sintáis cómodas con ellas y que más o menos sean reales y que sean factibles de llevar a la práctica, ¿vale? Sí, Juan, y tú ese proyecto lo podrías poner ahí si quieres. Ya dependiendo cómo lo enfoques, cuando lo veamos en tu programación, pues ya vemos cómo darle la forma. Por ejemplo, en educación física, pues yo puedo hacer 12 unidades o 12 situaciones de aprendizaje por 12 curiosidades.
o 12 situaciones de aprendizaje por 12 deportes alternativos, o llevar un proyecto de hábitos saludables, o organizar unos juegos olímpicos intercentro o paralímpicos, no sé, cualquier cosilla que se ocurra. Para lengua extranjera, hacer un tour por el país, ¿no? Un trivial, un juego de la OCA, podéis hacer 12 situaciones de aprendizaje por 12 curiosidades inglesas, francesas, una colección de libros relacionados con las situaciones de aprendizaje. En lengua castellana, pues el proyecto Booktuber que estuvimos hablando, ya un poco lo que se ocurra. En conocimiento del medio, pues podría ser también un laboratorio científico en el que se van haciendo experimentos en cada situación de aprendizaje, ya un poco lo que vosotros queráis, ¿vale? Y pasaríamos a hablar de lo que son las instalaciones y los recursos, ¿de acuerdo? Recordamos al tribunal que ya en la exploración inicial abordamos de pasada cuáles eran esos recursos, tanto espaciales como materiales, con los que contaba nuestro centro y la importancia que tenía el conocer esos recursos para elaborar una programación de calidad. Yo le digo al tribunal también que es el Real Decreto 132/2010 el que recoge los requisitos mínimos con los que deben de contar los centros de educación infantil y primaria. En cuanto al espacio e instalaciones, pues yo le digo, cuento con un salón de usos múltiples, un gimnasio adaptado al número de puestos escolares, un patio de recreo de unos 900 metros cuadrados parcialmente cubiertos, 2 pistas polideportivas y tal. Respecto al material, porque el centro está dotado con el material necesario para desarrollar las clases, porque el año pasado, ¿no? Como decía antes, se destinó una partida del presupuesto a mejorar el material. Cuento con una aula ordinaria, adaptada, que cuenta con todo lo necesario para desempeñar mi labor docente, ordenador, pizarra, tablet, tal, lo que sea, ¿no? Ya pues le vais explicando los recursos con los que contáis, tanto en lengua extranjera como en educación física. Los alumnos van a contar con un cuaderno de trabajo en el que van a ir reflejando la actividad trabajada en clase a lo largo del curso. Lengua extranjera, lengua castellana, conocimiento del medio, cualquier área, ¿vale? En los recursos del aula, tanto para educación física como para el resto de especialidades, podéis hablar de una biblioteca de clase, de una biblioteca de aula, y que en ella los alumnos van a ir trayendo artículos que les resulten interesantes, libros, podemos adaptar un rincón de lectura, de búsqueda de información con una mesa, con un portátil o una tablet, con un Chromebook, un par de cojines para que busquen esa información, ¿no? Estén ahí cómodos, adaptando un poco el entorno y que puedan acudir a leer en esos tiempos muertos, esos tiempos en los que se producen cuando ya han acabado la actividad de clase, ¿no? Ya sabéis que todos los alumnos no trabajan al mismo ritmo y siempre hay unos que terminan antes que otros. Mi consejo es que en la exposición citéis un apartado que haga referencia a los recursos, ¿vale? Es cierto que igual vais muy justos de tiempo y que pensáis darle más importancia a otros apartados en los que vais a sacar, según vuestro punto de vista, más partido, sin problema. Porque si en el análisis del centro tocáis los recursos, bueno, pues ahí estaríais cubiertos y sobre todo si se ve en la pizarra. Pero eso sí que en algún momento de la exposición os oigan decir la palabra recursos y que expliquéis un poco cuáles son esos recursos de los que vais a hacer uso, ¿vale? Bien. Los saberes, los contenidos de los que hablábamos en el punto 5, los vamos a desarrollar a través de una serie de actividades de enseñanza y aprendizaje que nos van a permitir conseguir pues, todos estos objetivos propuestos, toda esta jerarquización vertical, los grandes fines educativos, el perfil de salida, en definitiva. Y estas actividades nosotros, le explico al tribunal que las voy a dividir en 3 grandes grupos. Actividades didácticas, complementarias y extraescolares. En cuanto a las actividades didácticas, le puedo decir que son el tipo de actividades que vamos a desarrollar en el proceso de enseñanza y aprendizaje y que van a concretar en mayor o en menor medida esas situaciones de aprendizaje. Dentro de estas actividades didácticas, yo voy a trabajar diferentes tipos según el momento de la situación de aprendizaje en el que me encuentre, ¿no? Si trabajamos uno u otro saberes básicos, por ejemplo, voy a trabajar o voy a hablar de actividades de motivación, para hacer que los alumnos tengan una predisposición positiva frente a la situación de aprendizaje. Le puedo preguntar sobre sus intereses, sobre qué le gustaría aprender en esta situación de aprendizaje, qué actividades le gustaría llevar a cabo. Puede venir una persona a hablarnos sobre algo relacionado con la situación de aprendizaje, un familiar, ¿no? Ya estoy involucrando a la familia en el trabajo del centro.
a través de una actividad que sea, pues no sé, como el proyecto este de la hada en la naturaleza que os conté, que nosotros pusimos hojas tiradas por hojas pegadas en los cristales con la palabra help, y eso pues un poco no sabían los alumnos a qué se refería, también les dejamos una carta, entonces bueno, algo que le haga detonar esa chispa y que despierte su curiosidad y su interés por querer aprender un poco más en esta situación de aprendizaje. Hablo también, le explico al tribunal, actividades de detección de conocimientos previos, ¿no? Mediante una evaluación inicial, una exploración inicial, actividades del tipo ¿sabías qué? O qué conoces sobre la cultura francesa, inglesa, o qué sabes sobre el reino de los animales tal, o si conoces algún juego o deporte alternativo o popular. Actividades de fomento de la lectura, que ya hemos hablado en varias ocasiones, que el tribunal va a tener en uno de sus ítems si trabajamos ese fomento de la lectura. Si antes no hemos hablado de esto durante el desarrollo de la programación, es momento de hacerlo ahora. Y si ya lo hemos citado, tampoco está de más que volvamos a recordarlo. Yo le puedo decir al tribunal que en las finalidades educativas, tal y como se refleja en la LOE, en su artículo 16.2, el artículo 5 del Real Decreto, se habla de desarrollar ese fomento de la lectura. Y esto también viene reflejado, en el decreto 328, ¿vale? Ese que habla de la organización y funcionamiento de los centros escolares, ¿vale? Entonces es imprescindible que toquéis el tema de la lectura. Pues yo les puedo explicar varias formas de cómo voy a llevarlo a cabo. Una colección de libros sencillos para lengua extranjera, educación física, cualquier área, a través de actividades en las que ellos tengan que buscar información, a través de un cuento viajero, tener correspondencia con un compañero de otro centro o de otro país, si llevamos un proyecto de intercambio epistolar o de email con alumnos de un centro inglés o francés, ¿no? Poner algún ejemplo de tipo de actividades que planteéis, que vais a llevar a cabo. Y incluso si queréis, pues, esa diferencia entre actividad, ejercicio y tarea, aunque quizás ya meteros en demasía en esto para tan poco tiempo que tenéis, ¿de acuerdo? En cuanto a las actividades complementarias extraescolares, sí que podéis decirle al tribunal que haremos hincapié en este tipo de actividades porque son de gran interés tanto para el profesorado, pero por supuesto para el alumnado, contribuyendo a una educación de calidad para todos los ciudadanos que respondan a esas nuevas demandas sociales de una manera, de un modo eficaz y proporcionando un incremento en su calidad de vida, además de esa igualdad, justicia e igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Es bien sabido por todos esa carga que tienen las actividades complementarias en cuanto a fomentar las relaciones entre compañeros, se puede trabajar a través también de la educación emocional, y ya le explico al tribunal la diferencia entre actividad complementaria y actividad extraescolar, ¿no? Yo les recuerdo que las actividades complementarias son aquellas que están dentro del horario lectivo, que son obligatorias y que son evaluables, mientras que las extraescolares son fuera del horario lectivo, no obligatorias y no evaluables. Pero importante que le diga el matiz si una actividad planteada como complementaria requiere un aporte económico o se desarrolla fuera del centro educativo, no es obligatoria su participación, pero sí que el alumno tiene que asistir al centro, en caso de que no lo haga debe de justificar su ausencia y se quedará con el profesor de guardia, se le pondrá un trabajo paralelo y que relacionado, por supuesto, con la actividad complementaria que también va a ser evaluado. Y a continuación le pongo algunos ejemplos de actividades que yo vaya a llevar a cabo durante mi curso escolar, ¿vale? Tampoco me voy a parar mucho, simplemente las cito, digo las que son y ya está, ¿no? Pues podemos decir en qué situación de aprendizaje está ubicada esa actividad complementaria. Pues, por ejemplo, en educación física, si realizo una salida a un centro donde se trabaja con personas con una discapacidad, pues lo relaciono con la unidad didáctica, con la situación de aprendizaje discapacitado. No buscar nombres de situaciones de aprendizaje que sean originales. No pongáis lo típico, pues en este caso educación física, juego al baloncesto, ¿vale? En lengua extranjera, si realizo una salida a un teatro coincidiendo con una jornada de francofonía o de inglés, un teatro de inglés, ¿no? Pues que está relacionado con Halloween, pues lo ubico, lo relaciono con una situación de aprendizaje donde tenga algo, por ejemplo, de expresión corporal. En conocimiento del medio,
si vamos al zoológico o al jardín botánico, lo relaciono con la correspondiente situación de aprendizaje, ¿no? Que se hable de ello, igualmente en lengua castellana y literatura, o si voy a un certamen literario, un taller de poesía, al teatro, situaciones de aprendizaje en las que se puedan asociar, ¿de acuerdo? Si queréis ya rizar el rizo, le podéis decir al tribunal que todas y cada una de estas actividades deben de tener una perfecta organización, autorizaciones, recogida en el proyecto educativo dentro del plan de centro, que si no lo estuviesen, imaginad que llega un teatro, un circo al pueblo y se propone una actividad que se acaba de montar, que se tiene que avisar a la delegación 7 días antes si es de una jornada o 20 días si es de más si es de más de una jornada y que debería de llevar una ratio de un profesor por cada 10, 15 alumnos, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería un poco ya, si queréis afinar un poquito más en función del tiempo que llevéis, ¿vale? Bien, respecto a la temporalización, entramos ya en los puntos finales de la exposición. Me voy a permitir un momentillo porque voy a cargar para lo que vamos a hablar ahora después y así no tengo que perder tiempo en cargarlo. Mientras se va cargando yo acabo esta parte. Un segundito. Aquí. Vamos a ver. Esto por aquí. Bien. Un segundito que lo cargo. Vamos a ver si se carga. Esto por aquí. Bien. Un momentito que ya está esto cargando. Vamos a ver. Bien, 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 bien. Vale. Un segundito que acabo de aquí de la unidad. Bien. Vamos a ver. Bien, bueno, hablamos de la temporalización, ¿vale? Ya entramos en los puntos finales de la exposición, llegando pues, a lo que sería la temporalización. Yo le diría al tribunal que puede parecer que las situaciones de aprendizaje, las unidades didácticas, estén colocadas en la programación de una forma aleatoria, quizá un tanto anárquica, pero que para nada es así. Que la planificación, una buena planificación nos va a permitir secuenciar los saberes, los contenidos, los saberes básicos, los contenidos y llevar una progresión en el diseño y en el orden de las sesiones. Esta buena planificación nos permite adquirir las ventajas que derivan de la misma, tal y como expone Sáenz López, ¿no? Y él hablaba de una seguridad, de un orden, de una mejora y de una eficiencia. ¿Cómo voy a poner yo esto en mi situación de aprendizaje? Bueno, pues yo le digo, es imposible que pongamos el título completo de cada una de las 12 o de las 15 situaciones de aprendizaje. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que recomiendo es que vayamos poniendo alguna palabra clave de cada situación de aprendizaje en la pizarra mientras voy explicando de qué va a tratar esa unidad o esa situación de aprendizaje. Por ejemplo, en lengua extranjera, si llevo una situación de aprendizaje que se llama Más familia fantastique, pues escribo la palabra familia en la pizarra y le voy explicando pues qué es lo que vamos a aprender, ¿no? Pues voy a elaborar un árbol genealógico con los diferentes miembros de la familia, que voy a trabajar tal cosa en gramática, en educación física. Si llevo una situación de aprendizaje de esgrima, pues que se llama D'Artagnan y los mosqueteros, pues escribo D'Artagnan en la pizarra mientras explico que en la unidad, en la situación de aprendizaje van a aprender el origen de la esgrima, diferentes posiciones, tanto de ataque como de defensa, y que van a practicar una serie de juegos relacionados con este deporte. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos haciendo con todas las situaciones de aprendizaje para que tengan una idea de lo que vamos a trabajar en cada una de ellas y que quede
en la pizarra una visión general de esa temporalización. ¿De acuerdo? Bien. Respecto a la evaluación, una vez vista la temporalización, cabe preguntarse qué, cómo y cuándo evaluar, y por lo tanto abordamos uno de los últimos puntos de esta exposición, de esta defensa. Esta podría ser una de esas preguntas retóricas, de las entradillas que hemos ido utilizando a lo largo de toda la exposición, y creo que podría quedar bien, ¿no? Antes de profundizar más en la evaluación, podemos hacer una breve alusión a esa legislación en la que nos basamos para hablar de la evaluación. Cuando hablamos de esta evaluación, yo me referiría al artículo 14 del Real Decreto 157, al decreto de vuestra comunidad. Podéis citar algún artículo concreto y le digo al tribunal que la evaluación será un proceso global en el que hemos hablado ya de los criterios de evaluación, de todo el tema este de los instrumentos de evaluación, le vamos explicando cuáles son los que vamos a utilizar, ¿no? Pues hay quien habla de técnicas, instrumentos o herramientas haciendo referencia al mismo concepto, pero que hay una serie de diferencias entre uno y otro, ¿no? Les puedo hablar cuáles son las técnicas, los instrumentos que yo voy a emplear, cómo voy a evaluar a mi alumno. Pues yo le hablo al tribunal que voy a utilizar una evaluación inicial que se realiza al comienzo de no solo del curso, sino también de cada trimestre o incluso de cada situación de aprendizaje, ¿no? Un poco para recoger datos, ¿no? Para saber cuál es el punto de partida, ¿no? Lo que hablamos al principio de curso de esa exploración inicial. Normalmente esa evaluación inicial se realiza del área instrumentales, pero no está de más que tanto en educación física como en lengua extranjera hagamos una exploración inicial. Pues, por ejemplo, en educación física nos va a servir para detectar si los alumnos presentan alguna patología, si requieren de algún tipo de adaptación, si presentan alergia a alguna enfermedad que le impida realizar la clase al ritmo de sus compañeros. En lengua extranjera, en el resto de áreas igual, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Qué recuerdan de cursos anteriores? O si es la primera vez que se enfrentan, en el caso de francés, ¿qué saben sobre la lengua francesa o la cultura francesa? Vamos a hablar también de una evaluación continua. Por supuesto, no vamos a evaluar solo un examen. Esto ya ha quedado atrás, está más que claro, ¿no? Y ahora vamos a evaluar todo el camino, todo el proceso, el trabajo que ellos hagan en clase, si traen el material, el comportamiento, las diferentes pruebas, tanto orales como escritas. Bien, eso es lo que hemos hecho hasta el momento, pero claro, nosotros tenemos que ir evaluando esto en función de los criterios de evaluación, ¿vale? Entonces, tener eso pendiente y tener ojo a la hora de plasmarlo y de explicarlo. Es un proceso cuyo enfoque considera la evaluación como parte del trabajo cotidiano de clase, ¿no? Nosotros deberíamos de ir durante todo el proceso, ir evaluando. Podéis hablarle de esa metáfora, ¿no? Respecto a la evaluación formativa del GPS, si recordáis que os estuve comentando hace una clase. Y hablamos también de una evaluación final, de una evaluación sumativa que se aplica pues, al final de un periodo, cuando realizamos esa tarea, ese producto final, pero recalcar la importancia de llevar a cabo una verdadera evaluación formativa, ¿vale? Hacer hincapié en que vaya a utilizar una gran variedad de instrumentos de evaluación de cara a tener la mayor cantidad de información y de esa manera ejecutar una evaluación lo más objetiva posible. Y podéis explicarles que ahora con la nueva ley lo que evaluamos son esos criterios de evaluación, pero que la ponderación ahora tiene que ser la misma para todos, el mismo porcentaje, no como antes que podíamos jugar con el peso de uno y otro y darle más valor a un criterio que a otro. Yo he puesto esta versión extendida, ¿no? Ya vosotras podéis acotar, podéis acortar en función del tiempo que llevéis, ¿de acuerdo? Juani, en la programación tú no tienes que explicar las 12 situaciones de aprendizaje. Tú lo que vas a decir es el título y sobre qué va, ¿de acuerdo? Pero con una línea, una frase. No tienes que explicarla. La unidad 1, pues tal sobre la familia y van a aprender el árbol genealógico. La unidad 7, que versa sobre la cultura francesa y van a elaborar pues un tour sobre los principales monumentos y tal, ¿de acuerdo? Y luego sí, saca, si no me equivoco, se volverán a las 3 bolas. De las 3 bolas saca una y es la que tienes que explicar, ¿de acuerdo? Bien, eso por ahí. Vamos a hablar también de la evaluación de la programación, ¿vale? Yo continúo explicando al tribunal que además de la evaluación del alumnado, debemos de llevar a cabo la evaluación de
la programación de nuestro documento para detectar posibles errores que hayamos cometido, subsanarlos y hacerla cada vez más perfecta, ¿vale? Yo le digo que una de las características de mi programación es que es un documento vivo, que está sometido a una constante revisión y a un constante cambio. Bien, el tema de la evaluación del maestro, pues hablamos de cómo vamos a evaluar, hacemos una introspección, podemos hacer una autoevaluación, ¿no? Hacemos crítica y vemos si las actividades, las tareas que hemos propuesto en la sesión han funcionado, si las variantes han sido correctas, si los alumnos han estado motivados y participativos o por el contrario se han aburrido. Todo esto nos va a permitir hacer una autocrítica, mejorar nuestra programación de cara al futuro, ¿de acuerdo? Podemos hablar también de una evaluación por parte de los alumnos hacia el profesor, ¿no? Quizás más en cursos superiores, que le ha gustado más, menos, que cambiarían, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya concluimos con la bibliografía, una cita si queréis, la conclusión que hagáis y ya estaría, ¿de acuerdo? Bien, eso respecto a la programación, ¿vale? Bien, pues vamos a ver ahora que tengo por aquí respecto a la conclusión y la introducción. Un segundito que cargue esta parte. Vamos a ver. Aquí lo tengo. No sé por qué no se carga. Un momentito que no se me carga esto. Y voy a cargarlo ahora. Vamos a ver. Os voy a hablar un poco sobre la conclusión, ¿vale? Y sobre la justificación. Un momentito. Vamos a ver si carga ahora. Bueno, mientras tanto vamos a hablar un poquito de los posibles imprevistos que nos pueden surgir durante nuestra exposición, ¿no? Hemos desarrollado nuestra exposición de la programación, vamos a dar comienzo con la situación de aprendizaje, con ese desarrollo y con esa elaboración, pero antes de meternos en faena, pues ya os digo, quería comentar un par de cosillas y una de ellas es los posibles imprevistos que nos pueden surgir durante la exposición, ¿de acuerdo? El primero de ellos, como veis aquí en la diapositiva, es la apatía del tribunal, ¿no? Que nos encontramos con un tribunal apático. Es cierto que, según la normativa de los 5 miembros del tribunal, solo están obligados a estar atentos, entre comillas, a vuestra exposición 3. ¿Vale? Pero es cierto que, por norma general, los 5 suelen estar presentes. Pero se puede dar el caso que se den esas situaciones de apatía, podríamos decir desinterés, que hagan que nos despistemos y se nos vaya un poco la exposición, ¿no? Si esto ocurriese, nosotros tenemos que dar siempre nuestra mejor versión. Vamos a intentar reengancharlo, vamos a fijar en la mirada, intentar recuperar su atención. Y si no lo conseguimos porque estén con el teléfono, porque uno se levante y se vaya, que se han dado casos de ese tipo, los menos, pues seguimos exponiendo, que para nada quiere decir que sea una mala señal. Cuando yo expuse en educación física, uno de los miembros del tribunal no paraba de mirar el teléfono, no miró nada de mi programación. La gota que colmó el vaso fue cuando llevaba 20 minutos exponiendo, se levantó y se fue. Claro, imaginad mi reacción. Yo pensando, joder, ya la he cagado en algo, no voy a probar, a tomar viento todo el año tirado por la borda, pero no me quedó otra que sacar fuerza de donde no tenía, de dejar de lado esos pensamientos negativos y decir, vale, el resto se ha quedado y al menos voy a demostrarle de lo que soy capaz de hacer a estos 4 que están aquí. Y bueno, finalmente mi percepción inicial, por suerte, no fue correcta. Me pusieron un día en la programación 9,7 en la unidad. Entonces, bueno, no siempre es una mala señal, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente de ellos es un tribunal experto en la materia o que sea inexperto, ¿no? Es otro imprevisto que nos puede surgir, ¿no? Que tengamos uno o que tengamos varios miembros del tribunal que dominen
esa materia que nosotros estamos exponiendo. Imaginad que hablamos del aprendizaje basado en proyectos, que hablamos de las técnicas Ruler o que hablamos del aprendizaje servicio. Tenemos que tenerlo todo muy bien atado, muy bien explicado y controlar un poco sobre ese tema, ¿no? Sobre esa metodología, en este caso, de la que le vayamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, para el aprendizaje basado en proyectos, pues explicar los pasos para diseñar el proyecto, cómo vamos a evaluar, qué instrumentos de evaluación vamos a utilizar, si voy a llevar a una evaluación formativa, cómo voy a aplicar esa evaluación formativa, si voy a gamificar, explicar cómo llevo a cabo esa gamificación, cuáles son las recompensas, cómo consiguen esas recompensas. Igualmente, cómo evalúo esa gamificación o cómo voy a atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. Esto en el caso de que nos encontremos con un tribunal que controle, que domine y que sea experto en la materia. Pero también se puede dar el caso contrario, ¿no? Que el tribunal desconozca esa metodología que nosotros le estamos exponiendo. En esa situación tenemos que ser que igualmente explicarlo todo al detalle, ¿no? No dejarnos nada en el tintero y desglosarlo sin dar nada por sabido. Explicarle el beneficio que aporta al alumnado esa evaluación formativa si empleáis, por ejemplo, el pase, el ticket de salida, la evaluación KPSI, detallarle muy bien en qué consiste, ¿vale? Yo tampoco haría afirmaciones categóricas, tipo, soy un defensor aférrimo del examen porque tal o porque cual. O yo pienso que el examen como tal debe desaparecer del sistema de evaluación porque somete a los alumnos a un estrés innecesario, le genera presión, evita que estén centrados al 100% en la actividad que van a desarrollar. Yo no haría eso, porque seguramente hay algún miembro del tribunal que discrepe con nosotros, ¿no? Entonces, vamos a mantenernos en una postura neutra, intermedia, ni frío ni calor, y vamos a darle siempre una justificación de por qué hacéis esa actividad, por qué empleáis esa metodología o evaluáis de una forma, de una manera determinada. ¿De acuerdo? Otra cosilla, el tribunal que no interactúa con los materiales. Bueno, otro imprevisto que puede acontecer, ¿no? Relacionado con los materiales. Lo primero, el eterno dilema de materiales sí o materiales no. Esto ya depende de cada una de vosotras, de vosotros, cómo se sienta más cómoda. Hay opositores, hay opositoras que van cargados de maletas con materiales que parece que están llevando a cabo una mudanza. Yo nunca he sido partidario de los grandes despliegues de materiales. Lo primero porque desde mi punto de vista se sale de lo que es la realidad educativa del centro, ¿no? Dentro de una clase. En una clase normal no da tiempo a trabajar los 1000 y un material que llevan algunos opositores. Ya os digo que ese es mi punto de vista. Y el segundo, tenéis que tener cuidado si ese material es o no material curricular en función de lo que os marque la convocatoria. Yo soy de la opinión que poco material, pero con gran calidad, suple con creces a los maletones de materiales que llevan algunos opositores. Pero a lo que realmente me refería, Juan, y te acabo de leer, yo en educación física no llevé material, no utilicé material, y en lengua extranjera, en francés, lo único que llevé fue un cuadernito hecho por los alumnos, que era un email, ¿no? Que se cambiaban con un colegio francés. Entonces, pues yo tenía unos primos de esa edad y ellos me escribían un email según la temática de cada unidad didáctica. Yo se lo enseñaba al tribunal con falta de ortografía. Yo le decía que luego lo corregía yo y lo pasaban ellos a limpio y lo enviaban por correo electrónico. Y luego también llevé simplemente para la unidad didáctica de la comida un cocinero que era el que presentaba las sesiones. Ya está, no llevé otra cosa. Y en educación física tampoco llevé porque tenía un blog hecho con un código QR, entonces yo le iba hablando de ese blog. Sí es cierto que tenía capturas de pantalla plastificadas a la hora de exponer la unidad didáctica que cuando quería que viesen ese blog se la iba enseñando por si no tenían acceso y demás. Pero yo no llevé mucho más material, ¿de acuerdo? Bueno, lo que os decía, respecto al material, ¿no? Que un imprevisto que puede suceder es que veamos que el tribunal, nosotros le planteemos, le enseñamos algún material y que no interactúe, que no preste nada de atención a ese material. En el caso de que ocurra esto, nos toca hacer de comerciales y explicarle de viva voz en qué consisten nuestros materiales mientras le incitamos a que los vean. Si llevamos, por ejemplo, un cuaderno del alumno, pues se lo vendemos, le decimos que la página tal
pueden ver cómo trabajamos a través de una actividad tales saberes básicos, a través de una actividad motivadora pues trabajamos tal cosa. Con ese material tenéis un plan B. Y me explico, y os cuento mi caso, ¿no? Ya os digo, que yo llevaba un blog con actividades, curiosidades, efemérides de especial relevancia, la innovación. En la portada de mi programación tenía ese código QR que redirigía a ese blog. Pero, ¿y si no tenían lector QR? ¿No? Ese día se caía la red, simplemente no les daba la gana de sacar el móvil o la tablet y mirar el blog. Pues por si alguna de esas situaciones pasaba, se daba ese caso, yo tenía mi plan B, ¿no? Hice capturas de pantalla del blog, según lo que quisiese explicar, las plastifiqué y a medida que la iba explicando se la enseñaba. Otra idea que podéis plantear es la de llevar en la situación de aprendizaje, cada una de ellas, un mini código QR que le redirija, si lleváis algún proyecto, algún Geniali, algún Canva, lo que sea, y queráis que lo vea, ¿vale? Bien, más cosillas. Quiero hablar también de la conclusión en la oposición, ¿vale? Bien, tema de conclusión, tanto de la programación como ahora que vamos a empezar con la situación de aprendizaje. Muchos compañeros opositores, igual en la situación de aprendizaje en la unidad, no tanto porque nos vamos a una, a dos páginas, tres en el caso de primaria Andalucía globalizada, no tenemos espacio para introducir una conclusión, ¿no? Pero en la programación, pues sí, sí podemos tener espacio. En la programación introducían un apartado que tocaba la conclusión y yo os doy mi opinión. Yo no soy muy partidario de eso por varios motivos. El primero de ellos es que se supone que la programación es un documento para el centro, un documento oficial, por lo que no tiene mucho sentido el hacer esa conclusión por escrito. Además, estamos perdiendo espacio para otros apartados que posiblemente tengan más importancia, tengan más relevancia que esa conclusión. El otro motivo es que se pierde el factor sorpresa, ¿no? Si yo dejo por escrito esa conclusión, el tribunal ya sabe cómo voy a terminar, ¿no? Por lo que ese momento sorpresa, esos fuegos artificiales ya los conocen. Entonces, no voy a sorprender, que es lo que yo pretendo con esa conclusión final. Las conclusiones de la programación debe de ser o podría ser uno de los puntos fundamentales a los que hay que prestarle una especial atención, ¿no? Por todo es sabido que uno de los principios de la oratoria es que los momentos más cruciales a la hora de exponer un tema es el inicio y el final, ¿no? De esa presentación. Por lo que debemos asegurarnos de que son llamativas y que dejan al tribunal con un buen sabor de boca. ¿Cómo podemos conseguir esto? Bueno, pues es necesario que en este apartado se cierren todas las posibles preguntas que hemos ido planteando a lo largo de la exposición y que se aborden los aspectos fundamentales y los aspectos más relevantes. Es recomendable también que se incluyan algunos elementos sorpresas, que se cree un impacto en nuestro tribunal, que creemos ese recuerdo final. Y es fundamental también tener en cuenta que las conclusiones de la programación deben de ser coherentes con el resto del documento, ¿no? Por lo que deben de estar en consonancia con los objetivos, metodologías, las situaciones de aprendizaje que nosotros planteemos. De este modo, es esencial tener claro desde el momento en el que comenzamos a crear nuestra programación didáctica de qué manera la vamos a concluir y no dejar ese punto como algo menor a lo que no le debemos prestar especial atención, ¿no? Evitando así que las conclusiones de la programación sea una sesión desordenada, que no esté en línea con el resto del documento. De la misma manera que la introducción, a la hora de redactar la conclusión, pues vamos a tener plenamente la atención del tribunal, ¿no? Y hay algo en lo que fácilmente se puede marcar la diferencia, además de por ser el último apartado, que funciona como despedida, como ese broche final, ese cierre, del que depende gran parte de la impresión que se lleve por este trabajo, por esta exposición realizada. Es la forma de poner, como digo, nuestro broche de oro, los fuegos artificiales, que se queden con la mejor impresión que podamos dar, ¿no? Unas buenas conclusiones tienen el poder de mejorar una exposición o un tema, ¿no? Pero unas conclusiones mediocres, pobres, pueden arruinar en poco tiempo todo el trabajo que hemos hecho en los minutos anteriores, ¿no? En toda esa exposición anterior. Entonces podemos, como digo, haber hecho una exposición de escándalo,
genial, pero si luego a la hora de concluir no sabemos rematar, puede que enturbie un poco esa exposición, ¿no? Es importante también que seamos concisos en las conclusiones, que no nos extendamos más allá de lo necesario, porque si nos perdemos en detalles que no son del todo relevantes para esa situación de aprendizaje, para esa programación, lo único que conseguimos es desviar la atención del tribunal y vamos a dar además la impresión de que no somos capaces de sintetizar la idea en esas conclusiones de la programación o de la situación de aprendizaje. No, igualmente, no pequemos de escuetos. Lo ideal es que consigamos dar una idea general sintetizada de todo lo planteado en la situación de aprendizaje y que demos respuesta a las necesidades de nuestro alumnado, logrando pues transmitir el mensaje principal. Relacionado con esto último, deberíamos de tener especial cuidado también en no utilizar conclusiones demasiado genéricas, demasiado obvias, puesto que de ese modo daremos la sensación de que no hemos personalizado nuestro trabajo y que es algo pues, muy global, muy general, para cualquier especialidad, que estamos cayendo en la obviedad. Las conclusiones vamos a intentar que sean un espacio reflexivo, donde mostremos nuestra preocupación pues, sobre el tema que estemos tratando o la implicación en ese proceso de enseñanza y aprendizaje y qué capacidad tan buena es la nuestra para trabajar en el aula. Como hemos visto, las conclusiones de la situación de aprendizaje, de la programación didáctica, no es un punto que debamos dejar al azar o que no debamos prestarle atención, sino que se trata de un punto fundamental y con gran peso en el que podemos captar la atención de nuestro tribunal, ¿no? De, como digo, dejarle un buen sabor de boca y acercarnos un poco más a nuestra plaza. Pero, ¿por qué tendríamos que acabar con una buena conclusión? Bueno, pues la conclusión da la oportunidad, por ejemplo, de mostrar nuestra personalidad, nuestro estilo. ¿Cuántas conclusiones puede haber? ¿Cuántos modelos? ¿Cuántos tipos? Pues tantas como personas, como opositores, ¿no? Y esto quiere decir que no debemos de buscar una conclusión absoluta que sea perfecta para el tribunal, ¿no? Lo que debemos de buscar es poner ese punto final a nuestro trabajo y que dé globalidad, ¿vale? Las conclusiones tienen que estar muy bien pensadas, ser expuestas de forma que llamemos la atención, como digo, va a ser la última imagen que el tribunal tenga de nosotros. Pensar que es lo último que lee o que escuche antes de poner una nota, de emitir su juicio de valor. También nos dará pie a innovar, ¿no? Las innovaciones suelen surgir una vez se han meditado sobre un tema específico. Respecto a las implicaciones, bueno, pues tiene que reflejar la importancia de la situación de aprendizaje, de la programación que acabamos de abordar, dar pinceladas sobre esas implicaciones que tiene en nuestra labor docente. Esto quiere decir que las conclusiones nos deben permitir ir más allá de lo que hemos expuesto, de facilitarnos miras de futuro, aportar una visión profesional acerca de las implicaciones didácticas que tiene en el tema que hemos tratado. ¿Algunas ideas para conclusión? Bueno, pues podemos resumir la programación, la unidad didáctica o la situación de aprendizaje en esa conclusión, ¿no? Hemos hecho una exposición de 30, de 40 minutos, el tiempo que sea según en la comunidad en la que nos presentamos. Y, por supuesto, lo que marque la convocatoria. A lo largo de esa exposición es mucha la información que hemos dado al tribunal. Vamos a tope, casi sin respirar, porque hay mucho que decir en poco tiempo. Como es comprensible, el tribunal no lo va a recordar todo. Por eso, una buena manera de terminar la programación o la situación de aprendizaje es la de resumir las ideas principales que hemos tocado. ¿Cuáles son los objetivos didácticos más importantes? ¿Qué competencias clave tienen mayor relevancia en este trabajo que hemos abordado? ¿Qué metodología novedosa y qué recursos hemos empleado? ¿Qué actividades apoyan ese planteamiento? Si, por ejemplo, pues yo estoy hablando de lengua castellana y literatura y uno de mis objetivos fundamentales es que los alumnos aprendan a expresarse correctamente, pues por tanto fomentaremos mucho la competencia en comunicación lingüística a través de actividades de expresión oral, algún debate, alguna exposición de lectura, de escritura. De esta manera, dejo ver en la conclusión que tengo las ideas claras. He desarrollado el contenido de mi situación de aprendizaje en X páginas, pero puedo resumirlo en 3 ideas clave. Puede ser que al tribunal le guste y que le dé una buena imagen de ti como docente, ¿no? Esto puede ser una idea. El hacer un resumen en 4 líneas de todo lo que hemos expuesto apoyándonos
en el dibujo de la pizarra. Otra idea, pues podría ser hablar de actualidad educativa, ¿no? Es otra opción. Hablar del reto educativo al que nos enfrentamos actualmente. Una modernidad educativa, una generación de, podemos hablar de nativos digitales, de nuevas formas de aprender, de un acceso inmediato a todo tipo de información, la exposición constante a contenidos multimedia, el mayor peso de la imagen y tal, ¿no? A lo largo del curso pues hemos hablado en muchas ocasiones de cómo ha cambiado el sistema educativo. Recordad, hablamos de que hemos pasado de un modelo hermético, arcaico, en el que el alumno tenía que adaptarse al centro, a otro diametralmente opuesto, en el que ahora es la institución la que tiene en todo momento que adaptarse a las necesidades de los alumnos. Y esto es algo que cada vez va ganando más peso, ¿no? Y para muestra tenemos un botón, para muestra tenemos el DUA, diseño universal para el aprendizaje. El alumno de hoy no es como el alumno de hace 20, ni 10, ni 5 años. Desde la sociología, la psicología, la pedagogía, podemos traer conceptos a nuestra situación de aprendizaje, a nuestra programación, que apoyen este planteamiento docente. Por ejemplo, como los alumnos tienen un fácil acceso a la información y en su tiempo libre utilizan las nuevas tecnologías, vamos a aprovechar para mirar los saberes, los contenidos en casa, y en clase hacemos las actividades dinámicas, colaborativas, creativas, donde podemos reforzar estos conceptos. ¿A qué nos suena esta metodología? Al Flipped Classroom, al aula invertida. Entonces, otra manera de hacer una conclusión es mediante alguna analogía con las nuevas tecnologías. Bien, otra idea, como vemos aquí en la diapositiva, responder a una pregunta previa. ¿Y si al principio de la exposición proponemos una pregunta y en la conclusión le damos respuesta basándonos en todo lo que hemos contado en el medio? Pues podría quedar muy bien. ¿Por qué? Porque le damos globalidad a la situación de aprendizaje, a la unidad didáctica. Muchas veces los trabajos, los documentos largos, tediosos, con tantos apartados, parecen más bien un montón de ideas inconexas, sueltas, tiradas sobre el papel. Básicamente, podríamos decir que un poco caótico. Conseguir poner orden, que todas las partes de la situación de aprendizaje, de la unidad didáctica, estén interrelacionadas, que tengan sentido por sí mismas y con los demás, pues podría ser uno de nuestros mayores objetivos. Y si te lo has trabajado y lo has conseguido, ¿por qué no demostrarlo, no? Es una forma, una manera de tener enganchado al tribunal. Lanzar una pregunta al inicio de la exposición y decirles que al final de esa exposición podrán dar respuesta a la pregunta planteada de inicio. Imaginad este escenario, ¿no? Al principio de la exposición de vuestra situación de aprendizaje. Yo le planteo una pregunta intrigante, un enigma, una especie de reto. Y a medida que avanza, a través de los diferentes apartados, voy desentrañando ese enigma con cierta habilidad, ¿no? Relacionando cada parte con la respuesta que vamos a revelar en la conclusión. La magia reside en la coherencia, en la globalidad de esta técnica, ¿no? que confiere a nuestra propuesta. Los trabajos, los documentos, como digo, extensos, si no se tiene cuidado, pueden caer en el caos o en la incoherencia, ¿no? Donde, os decía hace un momento, las ideas pueden parecer desordenadas, desconectadas. Y aquí es donde la estructura de preguntas y respuestas se convierte en esa brújula que nos puede ayudar a llegar a buen puerto, ¿vale? ¿Y cómo asegurarnos de que nuestra situación de aprendizaje no es simplemente pues, una serie de fragmentos aislados? Aquí es donde entra en juego, como digo, esta técnica. ¿Cómo motivar a los alumnos que parecen pues, resistirse al aprendizaje, de no tener mucho interés? ¿Cómo incitar ese aprendizaje significativo en alumnos de primaria? Bueno, pues estas preguntas plasmadas en nuestra propuesta desde el principio pueden revelar nuestro compromiso con esa excelencia pedagógica, ¿no? Con nuestra habilidad para adaptarnos a situaciones complejas. Pues imaginaos el caso de que tengamos una clase que sea más conflictiva de lo normal, o alumnos que tengan problemas de convivencia, o cualquiera que sea la situación que se nos plantee, ¿no? Aquí la clave no solo es plantear estas preguntas, sino también responderlas en la conclusión, mostrando pues, cómo esas estrategias y esos enfoques abordan los desafíos con garantía de éxito, ¿no? ¿Qué es una situación de aprendizaje? ¿Para qué sirve una situación de aprendizaje? Son preguntas que permiten reflexionar sobre la necesidad de elaborar una situación de aprendizaje, de tener ese control sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo lograr que alumnos
que no quieren aprender, aprendan. ¿Cuál es la clave para el aprendizaje significativo en niños de cuarto, de quinto, de primero, de primaria? ¿Cómo fomentar el interés por el conocimiento del medio, ¿no? Por la educación física, por los idiomas? Bueno, pues vamos a dejar un poco volar la imaginación, vamos a ver cómo encontramos preguntas llamativas para empezar, ¿no? O para concluir, mejor dicho, la situación de aprendizaje, consiguiendo, además, captar la atención del tribunal y diferenciarnos del resto de opositores. Más formas, una cita célebre para concluir nuestra programación o nuestra situación de aprendizaje. Podemos concluir, como digo, con una cita célebre, una frase hecha, pero por favor no pongáis la típica de la educación no es una vasija así que hay que llenar, sino un fuego que hay que avivar, ¿no? Que esa cita está más que potreada, más que trillada. Vamos a ser más originales, ¿vale? Lo que sí es cierto que, bueno, que una frase pronunciada por un personaje histórico, un famoso, siempre queda bonita. Si somos capaces de reflexionar sobre esas palabras y conectarlo con el contenido bien de la programación o de la situación de aprendizaje, va a quedar claro que dominamos el tema, ¿no? Y, a ver, eso es bueno, ¿no? Dar esa sensación, esa imagen de cara al tribunal. Esta frase, esta cita, lo podemos usar tanto para recordar el contenido de la unidad o de la situación de aprendizaje como para recalcar la importancia de elaborar la unidad didáctica o cómo planificarla. El caso es que si decidí apostar por hacer la conclusión con una cita, con una frase célebre, busca una que genere impacto, que los deje pensando, que cuando salgan digan, o sea, cuando salgáis digan, vaya, el chico, la chica que me dijo tal cosa, que acabó con tal frase, me ha dejado choqueado y me ha dejado pensando y bueno, hay que ponerle buena nota, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que acabéis vuestra conclusión, pues simplemente podéis decirle al tribunal algo tipo hasta aquí mi exposición, ahora si tienen cualquier duda estaré encantado de responder. Con esto ponemos punto final, muchas gracias por su atención. Para terminar vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto, a modo de conclusión vamos a resumir los puntos más importantes. Podemos utilizar estos ejemplos de guía y ser originales en el discurso escrito, ¿de acuerdo? Pensad que no sois la única persona que está buscando por ahí, que busca en internet cómo concluir una programación didáctica, ¿no? Entonces vamos a solver ideas, vamos a buscar y vamos a dejar que las nuestras propias vayan fluyendo. Vamos a ver algún ejemplo de conclusión de una programación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un compañero que hizo una sobre John Lennon, ¿no? Y decía que dijo John Lennon una vez que la vida es aquello que pasa mientras nos empeñamos en hacer otros planes. Y en parte tenía razón, ¿no? Necesitamos una programación didáctica para establecer, unos planes a lo largo del curso. Poner unos objetivos, ir siguiendo los pasos que nos lleven a alcanzarlos. Pero cada año, cada grupo, cada alumno es diferente. Por eso debemos programar con suficiente flexibilidad como para poder adaptar la enseñanza al contexto. Por eso hacemos una evaluación diagnóstica el primer día de curso, prestamos atención a la diversidad, damos una atención individualizada a los alumnos. Necesitamos una programación didáctica para hacer converger todos esos elementos que la componen. Necesitamos una programación didáctica para volcar nuestros conocimientos pedagógicos y así garantizar el aprendizaje de los alumnos. En el momento en que pronunciamos dijo John Lennon, o dijo Gandhi, o María Teresa de Calcuta, o sea quien sea, a quien citemos, pues todos van a levantar la cabeza, van a mirarnos, a ver por dónde vamos a salir. Logramos captar la atención. Ese es el objetivo. El tribunal se va a quedar con la última sensación que les deje. Y es verdad que han estado anotando todos los detalles de la situación de aprendizaje, de la defensa de la programación, pero entre una buena conclusión y una conclusión cualquiera, pues hay matices y diferencias que también puede acarrear la nota. En definitiva, intentar encontrar la manera ideal de poner ese punto final a la programación didáctica, ¿no? Buscar dejar con un buen sabor de boca al tribunal, tanto en la parte escrita como en la exposición, ¿de acuerdo? Bien, más cosillas. Esto respecto a la conclusión, que os quería comentar también sobre la introducción, ¿no? Esas primeras palabras
que se convierten en esa primera impresión, esa forma que puede marcar la balanza del resto de la exposición, ¿no? Los nervios pueden jugar una mala pasada, pueden condicionar el resto de la exposición, por lo que es esencial llevar la introducción pues muy bien preparada, procurar que sirva para acomodarnos en la situación, sentirnos bien, confortables, que vaya todo fluyendo y superar ese miedo principal, ese miedo escénico a exponer ante un tribunal, ¿no? Pues también nos va a servir para captar la atención, que es fundamental, para intentar sorprender en la exposición, aunque están allí para escucharnos, para, entre comillas, juzgarnos con la mayor objetividad. No olvidemos que son personas y que las jornadas de exposiciones se alargan mucho, ¿no? Un tribunal, o sea, un opositor tras otro, nos van contando lo mismo y llega un momento que indirectamente y sin querer, pues podemos desconectar. Lo más importante es que nos sintamos cómodos, que nos creamos nuestro discurso, que lo hemos preparado pues, con cariño y que vamos a defenderlo con seguridad. ¿Vale? Nosotros podemos abordar una introducción tradicional, ¿no? El tipo de introducciones que se centran en destacar pues, ese interés de la especialidad que nos encontramos presentando, definir el concepto de programación, la importancia en el ámbito educativo, citamos las leyes más importantes, las que vamos a sustentar nuestros argumentos, ¿vale? Entonces, bueno, podemos hablar de ello, podemos hablar también de una introducción alternativa en la que lo que se pretende es generar expectación, pues como al comienzo, como si fuese, hay compañeros que comienzan esa exposición como si se tratase de una obra de teatro y demás. Ya un poco buscar ese hilo conductor, que también hablaremos de ello en futuras clases. Y luego, pues, mucho más allá de la exposición que nos estamos preparando, debemos ser conscientes que nos estamos preparando para ser maestros, para ser docentes, y que eso conlleva en el día a día dominar verbalmente el aula, ¿no? Y esto es algo que a muchos de nosotros nos aterra, el exponer en público. Para muchos es el gran caballo de batalla. Yo puedo contar mi caso, mi propia experiencia. Cuando estaba en la ESO, en bachiller, yo tenía un miedo atroz a hablar en público. Para mí el momento de tener que exponer en clase, que me preguntase el maestro o la maestra por la tarea, me preguntase la lección de forma oral, me generaba hasta cierta ansiedad, ¿no? Y entiendo que por un lado era algo propio de la edad, ¿no? De esa etapa de la vida en la que era excesivamente tímido, que por suerte cuando fui a la universidad, pues fui cambiando y me abrí, ¿no? Me seguía costando quizás más hablar en público, pero no al nivel de la etapa anterior, hasta que dije, a ver, si quieres ser maestro va a tener que hablar en público. Yo me imaginaba siendo director, jefe de estudios y con ese miedo escénico, ese pánico a hablar en público. Y por ahí cambié el chip y dejé de lado esos miedos. El atraer la atención de nuestros alumnos en clase, en el aula, el transmitir los conocimientos que deben de adquirir, no siempre es tan sencillo si no dominamos esas técnicas para hablar en público. Pero eso todavía, pues bueno, no tendría que preocuparnos, ¿no? Porque el primer hueso duro de roer lo tenemos ante el tribunal y es en quien vamos a centrarnos para intentar exponer con cierta naturalidad y superar ese miedo a exponer al tribunal, ¿no? Lo primero que deberíamos tener en mente para preparar la exposición y la oratoria es establecer los objetivos de la exposición, ¿no? Saber qué ideas fundamentales queremos transmitir y que no se pueden quedar en el tintero. Podemos hacer una lista con esos objetivos claros y eso nos ayudará a construir un discurso posterior, ¿no? Aquí no me refiero al objetivo de la programación, al objetivo de la situación de aprendizaje, no. Me refiero a los objetivos que pretendo con mi discurso. Por ejemplo, quiero llegar al tribunal, quiero ser capaz de jugar con el tono de voz, quiero dominar el espacio, controlar los tiempos, controlar el lenguaje no verbal, ¿vale? Bien, ya me he planteado esos objetivos que quiero alcanzar en mi discurso y los tengo que tener en mente para el siguiente paso, que es construir la exposición, construir mi discurso. Y aquí es donde desarrollamos nuestra idea, los objetivos, donde debemos de incluir a lo largo de todo el discurso esas ideas principales, quizás de las partes más complejas, más difíciles, ¿no? Podemos ser una tormenta de ideas, desgranar por apartado y ver qué tipo de ideas puedo reflejar en cada uno de esos puntos. Es importante estructurar bien el contenido, añadir ejemplos, citas, que ayuden a reforzar mi discurso. Tener presente siempre
mis líneas de actuación y dar respuesta a todas las cuestiones curriculares que se exigen en la exposición oral de la programación o de la situación de aprendizaje, ¿no? Tener en mente siempre esos criterios de evaluación que el tribunal va a tener delante de él para evaluarnos. Y digo que es una de las partes más difíciles porque a priori no sabéis cuánto tiempo os va a llevar el discurso que acabáis de escribir. En bruto me refiero. Por tanto, con toda seguridad vais a tener que ir quitando algunas cositas porque llegará un momento que no podéis hablar más rápido sin que el discurso pierda calidad. Otra cosa que debéis de tener en cuenta es la calidad gramatical. Me he encontrado con discursos que no son propios de personas que van a convertirse en maestras o en maestros. No me pongáis una introducción de un apartado en una línea. Pues, por ejemplo, en el caso del apartado de los elementos transversales de la educación en valores, he revisado algunos discursos que me decían, los elementos transversales que voy a trabajar son la educación para el consumo y la igualdad entre hombres y mujeres. Y ahí se queda. No, yo os digo que es importante que introduzcáis los apartados de manera coherente, ¿no? Ya hemos visto hoy, al hablar de, en este caso concreto que digo, de la educación en valores, o en el caso de los objetivos de etapa, ¿no? Que alguna compañera me ha puesto. Siguiente punto, son los objetivos. En esta unidad, en esta situación de aprendizaje, voy a trabajar los siguientes objetivos de etapa. Pues no, decir que los objetivos de etapa son aquellos objetivos comunes a todas las áreas y que se deben de alcanzar una vez que acabe la educación, la etapa de la educación primaria, ¿no? Podéis citar el artículo 7 del Real Decreto, podéis citar el artículo 17 del ONLOE, bueno, pues es una manera también de hacerlo, ¿no? Además, los objetivos no los vamos a trabajar. Vas a trabajar unos saberes básicos para alcanzar unos objetivos de etapa. Por eso os digo, cuidad mucho la redacción, el vocabulario. Usad un vocabulario acorde al nivel en el que estáis. Revisarlo, repasarlo una vez que esté redactado, porque puede ser que estéis escribiendo, ¿no? En el fragor ahí del desarrollo del punto del apartado y que luego cuando lo leáis veáis alguna cacofonía o veáis que hay alguna incoherencia gramatical. Entonces, revisadlo 2, 3, 4, 10 veces las que consideréis, ¿vale? Bien, también elaborar un guión. El elaborar un guión os va a ayudar a sentiros más seguros y respaldados. Ese guión pues marca la estructura de vuestra exposición, ¿no? Y os lo tenéis que saber de memoria, ¿no? Recordad que contáis con el apoyo fundamental de la pizarra para establecer los puntos de los que vais a hablar y a distinguiros del resto de opositores, ¿no? Pues aprovechar ese recurso con originalidad, ¿de acuerdo? Y del guión, pues como digo, también os voy a hablar en un ratito. El ensayar. Cuando hablamos de la exposición de la situación de aprendizaje de la unidad didáctica, grabaros en móvil, mirad, vais a ser capaces así de señalar, de evitar errores fundamentales en la presentación. Pues no sé, vais a aprender a añadir recursos verbales que enriquezcan vuestro discurso, a utilizar pausas, citas, vais a ver que repetís mucho una palabra, que no domináis, no jugáis con el espacio. Y luego los primeros segundos ante el tribunal. Si no os da miedo hablar en público, si no estáis muy nerviosos, pues fenómeno. En el caso contrario, respirar hondo, comenzar hablando despacio, mirar a la sala, mirar al tribunal. Esto os va a ayudar a situaros mentalmente en el escenario y poco a poco bloquear el miedo hasta que desaparezca. ¿De acuerdo? Podéis incluso sinceraros con el tribunal al inicio de la exposición de una forma natural. Y esto, que puede parecer contraproducente, os va a ayudar a liberar tensiones y despertar empatía con el tribunal, ¿no? Si me disculpan, estoy un poco nervioso, bebo agua y comenzamos, tal, y ya, empezáis vuestra exposición, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, iniciar el discurso presentando, expresar de una forma breve lo importante que es para vosotros el estar allí, agradecer el tiempo que os van a dedicar, pedir disculpas de antemano al tribunal por el nerviosismo que os acompaña, pero siempre con una sonrisa, ¿de acuerdo? Bien, y eso por ahí. Os quiero hablar también del guión, que lo voy a cargar un momentito, que no sé por qué no se ha cargado. Un momentillo que lo cargo. Esto por aquí está, un segundo.
Bien, el tema del guión en la exposición es algo que quiero hablar y que no puede pasar por alto. Ya vamos a empezar a desarrollar la situación de aprendizaje. Entonces, bueno, creo que es un buen momento, ¿no? Ese impasse entre la programación y la situación de aprendizaje, y que en la mayoría de las comunidades autónomas os dejan un guión, normalmente a un folio, si no cambian esta convocatoria, en el que podéis hacer pues las anotaciones pertinentes bueno, que os apoyen a vuestro discurso, ¿no? Vuestra exposición. Por si en un momento dado os quedáis en blanco, que os pueda servir para salir del paso. Bien, vaya por delante que yo os aconsejo que, aunque tengáis el guión, si podéis evitar, utilizarlo mucho mejor. Yo cuando oposité lo tenía en la mesa por si en un momento dado me quedaba en blanco, pero no lo llegué a utilizar. Yo lo dejé en un lado de la mesa para que el tribunal lo viese, ¿no? Lo dejé ahí a posta, que se diesen cuenta de que no estaba haciendo uso de él. Que no tenéis más remedio porque os habéis quedado en blanco, porque habéis decidido que para ir más tranquilas, más tranquilos, vais a anotar unas actividades y sí o sí las tenéis que mirar porque las lleváis con pinzas, vale, de acuerdo. Pero lo que nunca haría, bajo ningún concepto, es hacer la exposición con el guión en la mano. En ese caso, va a dar sensación de que no lo tenéis bien trabajado, de inseguridad y de que no habéis preparado bien la exposición. Dejadlo en la mesa y en el caso de que tengáis que recurrir a él, os acercáis, le echáis un vistazo y continuáis. Recordad que el guión lo tenéis que entregar al tribunal al finalizar la exposición. Por tanto, sed cuidadosos en lo que escribís en él. No pongáis más información de la necesaria, jugad con las reglas mnemotécnicas, algún dibujo que os recuerde el apartado de la programación o de la situación de aprendizaje. Bueno, en este caso de la situación de aprendizaje, el guión es para la situación de aprendizaje. Y cuanta menos información escribáis en el guión, mucho mejor. Leed bien la convocatoria, lo que os deja, o mejor dicho, lo que no os deja reflejar el guión. Por ejemplo, en la mayoría de las convocatorias de las comunidades autónomas no dejan que pongamos material curricular. Pues entonces, a ver, yo no voy a ser tan tonto de poner los objetivos de etapa, los criterios de evaluación o las competencias específicas, ¿no? De escritores, saberes o lo que sea. Entonces, leed bien lo que nos dice la convocatoria en relación al guión. Y entonces, ¿qué es lo que puedo poner? Pues si lleváis una serie de citas para X apartados, podéis poner los nombres de los autores. Podéis poner algún acrónimo. Por ejemplo, uno que puso un compañero era DEMODEFOAME, ¿no? DEMODEFOAME, por ejemplo, para las actividades, y él decía que así tenía que hablar de actividades de detección de conocimientos previos, de motivación, de las actividades de desarrollo, en las que trabajan los principales saberes básicos, elegidos en esa situación de aprendizaje, de fomento de la lectura, de ampliación, de evaluación. Esos son ejemplos. Un poco sobre la marcha, ¿no? Pero ya vosotras le dais forma y ponéis algo con más sentido. Hay otras comunidades que os dejan un tiempo determinado para preparar el material, ¿vale? Aprovechad ese tiempo y eso también se entrena en casa. Tenéis que practicar cómo vais a colocar el material para ir enseñándolo al tribunal, porque luego puede darse el caso que con los nervios no encontráis una ficha y ya se trastoque todo y no dais pie con bola. ¿Esto qué tiene que ver con el guión? Bueno, pues tiene que ver porque en el guión también podéis poner un nombre clave con un color o como sea, ¿no? Pues, por ejemplo, para la ficha de lectura, actividad interactiva, y ya sabéis que cuando estáis hablando de esa actividad tenéis que enseñar la ficha, la captura de pantalla o el material que sea que habéis elaborado. Por tanto, en el guión vais dejando constancia del orden en el que entregáis los materiales. Ficha 1, cuadro 2, dibujo 3, lo que sea. Y os vuelvo a repetir lo que os dije cuando hablamos, ¿no?, de la exposición. Cuanto más entrenado lo llevéis, menos opciones de error vais a tener, porque al final lo que hacéis es reproducir lo que 1001 vez habéis entrenado y practicado en casa. Esa sensación de seguridad os va a ayudar a templar los nervios. Llevar el guión hecho de casa. Me refiero al día del examen. El proceso de oposición es como nuestra programación didáctica. Cuando lo elaboramos, me refiero, ¿no? Nosotros programamos, entre otras cosas, para no dejar nada a la improvisación y que el componente del azar pues, se vea minimizado. Bueno, pues esto del azar quizás en la oposición no tenga mucho que ver, porque en este caso
el componente del azar es más que elevado, pero en referencia a la improvisación, el no dejar nada durante todo el proceso implica hasta el último momento cuando termina, ¿no? Todo este proceso de oposición, ¿no? Y aquí se incluye el guión. Por tanto, yo os recomiendo que llevéis el guión elaborado de casa. Seguramente el tribunal os va a dar una hoja con un sello, con una marca, que será la que tengáis que entregar, perdón. ¿Vale? Pues simplemente yo reproduzco ese guión, lo copio, el que traigo de casa en esa hoja y ya, listo. Tengo el tiempo de esa encerrona para prepararlo. Si en la convocatoria no pone nada, la única advertencia que nos dan es la de no poner material curricular, pues podéis utilizar lo que queráis, con cierto sentido, ¿no? Entonces, bueno, os voy a dar una idea pues, por ejemplo, utilizar un código de colores. En un color ponéis los elementos mínimos de los que tenéis que hablar, lo que nos marca la convocatoria, ¿no? Igual no es muy acertado poner escrito, pues, introducción, justificación, competencias. Podéis poner los bloques tipo JUS, CCL, valores, CRI, EVA, ¿no? Algo así, ¿no? Que parezca que está menos escrito de lo que realmente es, ¿no? En otro color pongo algunas palabras clave para una metáfora o el nombre de un autor importante del que tengo que hablar en una cita, algo relacionado con atención a la diversidad o sobre metodología, lo que sea. Luego en otro color, bibliografía. Entonces, si entro nervioso hasta que me vaya sentando en la exposición, pues tengo ese código que me va a dar cierta seguridad y que sé que si veo algo rojo, pues va a ser algo curricular. Si veo algo negro, pues va a ser una cita. Si veo algo verde, pues voy a tener que hablar de una bibliografía, ¿no? De una reseña bibliográfica. Dentro de nuestra exposición, el grueso del tiempo se lo van a llevar unos apartados determinados. Metodología, actividad de enseñanza y aprendizaje, incluso la evaluación también. El resto, lo que es la intro, la justificación, el apartado si lo lleváis de relación con, van a ser apartados en los que voy a dedicar menos tiempo. Esos apartados a los que vamos a dedicar más tiempo y de los que tendríamos que escribir más, entre comillas, cosas en el guión para no escribir todo el tiempo, se puede hacer unos pictogramas que engloben a todos. Pues, por ejemplo, en la metodología, si hablo del agrupamiento, puedo dibujar unos niños. Si es de los recursos y soy de educación física, una pelota. O pongo unas palabras claves si no quiero dibujar. En el guión, también podéis dejar constancia de esos cortafuegos, como yo los llamaba, de esos puntos guías que os marcan el tiempo por el que tenéis que ir más o menos cuando hacéis la exposición. Si yo, por ejemplo, cuando empiece, y me lo invento, la concreción curricular tengo que llevar 9 minutos, pues pongo una flecha o un asterisco con un 9. Si cuando vaya por la atención a la diversidad tengo que llevar 16, pues pongo ese 16. Y eso nos va a dar seguridad de que vamos en tiempo y o nos muestra pues si vamos más rápido o demasiado lentos. Hay incluso opositores que, quizás los más metódicos o excesivamente metódicos, que se hacen marcas para recordar, jugar con el tono de voz, dar más énfasis, subir o bajar el tono, hablar más rápido o más despacio. Yo sinceramente creo que no es necesario porque es algo que a medida que estáis hablando os vais a dar cuenta, incluso cuando presentéis vuestras actividades comodín, vais a darle más emoción, ¿no? Que cuando habléis de los criterios, porque es algo que os gusta más, que habéis elaborado y que realmente es con lo que os sentís maestros. En definitiva, es que si utilizáis el guión, que sea un guión práctico, funcional, en el que usando vuestro propio código recojáis la mayor información, pero con la mínima escritura posible. Estas son algunas ideas, pero como os decía al principio, cuanto menos uséis el folio, mejor y más convencido va a estar el tribunal de que todo eso que le estáis contando es de vuestra propia cosecha. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso por aquí. Y ya son las 7 menos 10. Estos 10 minutillos que os dejo ahí para dudas y demás. Si tenéis alguna cosilla que queráis comentar, pues es el momento de hacerlo ahora. ¿Nada? ¿Nada por aquí? A ver. Perfecto, Pablo. El resto nada a la 1, a las 2. Bueno, pues nada, nos vemos la próxima semana. Pablo, estoy mirándote lo tuyo, ¿vale? En un par de días lo tendré ya todo bien revisado, a ver cómo lo cuadramos y demás, ¿vale? Ese resumen que tú me has hecho para llevarlo en 2 páginas. El resto, ir pasándome cosillas para que os vaya revisando
¿vale? Que no se os eche el tiempo encima. Nos vemos la... Pilar, dime. Nada. Pues nada, nos vemos la semana próxima y un saludo, que os cuidéis mucho. Hasta luego.